Y empezamos con Juan Musi. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Platícanos lo importante en la economía y las finanzas. Mi querida Lupita, como siempre, qué gusto saludarte. Oye, pues mira, la verdad es que últimamente el gran tema ha sido la Reserva Federal y cuándo va a subir las tasas. De nuevo, hay que recordar que este tema tuvo mucho impacto, pues prácticamente todo el año pasado. Luego dejó de ser protagónico porque entró el petróleo en relevo. Digamos que los precios bajísimos del petróleo fueron tuvieron un impacto muy fuerte, muy importante en la economía global y sobre todo en países productores como nosotros, en donde, pues si bien es cierto, ya casi no exportamos petróleo y hemos sustituido las exportaciones, pero bueno, nos puso de nuevo de manifiesto cómo nuestra estructura fiscal es muy malita, es muy deficiente, Lupita, al grado de que estos bajos precios del petróleo pues le causaron una baja de calificación a Pemex, nos amenazaron con la posibilidad de bajarnos la calificación a México como país. Y bueno, pues este tema, gracias a Dios, los últimos, te diría yo, 25 días, prácticamente ha estado pues no dando tanta lata ni haciendo tanto ruido, porque los precios del petróleo y de la mezcla mexicana han regresado en torno a los $40 el barril, que sigue siendo muy bajo, que sigue siendo verdaderamente barato, pero llegamos a estar abajo de $20, Lupita. Entonces el Sí, panorama oye, qué sí, tremendo. Todo mundo apanicado, ¿no? sí luce bastante distinto. Y mira, Lupita, de verdad, insisto, más que ser un tema de exportaciones petroleras, el rubro ya no es nada importante. O sea, estás hablando de que el total de las exportaciones, máximo el 4% es petróleo. El gran problema es lo que te impacta en la recaudación. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estructura fiscal y una estructura de recaudación bastante deficiente, ¿no? Entonces, ese es el gran tema, Lupita. Pero bueno, dicho esto, el petróleo ahorita nos tiene en una paz transitoria que yo espero dure y bueno, que incluso pudiera estar de nuevo subiendo y presionándose el precio de la mezcla porque sigue siendo muy bajo, pero hoy el tema de que a todos ocupa y que a todos preocupa es cuándo va a subir las tasas la Reserva Federal. Hay que recordar que cuando suben los intereses en Estados Unidos, pues evidentemente con el simple hecho de amenazar qué es lo que van a hacer próximamente, ya las tasas se ponen nerviosas, empiezan a subir, y por eso es que se ha salido mucho dinero del mundo hacia Estados Unidos, y cuando digo del mundo, pues todas las monedas ahorita están siendo afectadas por este fenómeno, mucho dinero se regresa a Estados Unidos, entonces pierden valor todas las monedas frente al dólar, y el dólar se fortalece, se aprecia, mientras que el peso, el mexicano, el colombiano, el chileno, el real, etcétera, Se pues devalúa, ¿no? pierden terreno. Pues Así es, sí. ¿no? Oye, y estamos viendo más de 18 y cacho, ¿no? 18.70, creo. Bueno, en el caso nuestro siempre hablamos del interbancario porque acuérdate que detrás de la venta de dólares en ventanilla hay márgenes o diferenciales enormes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tipo de cambio, nosotros hablamos del interbancario, el de grandes volúmenes. Ese hoy ha estado en un rango entre 18.42 y 18.48. Fíjate que en la madrugada, antes de abrir el mercado aquí en México, se llegó a presionar hasta 18.60 y ahorita más o menos anda sobre los 18.44. Eh, Déjame decirte, y hacia acá quiero orientar el comentario del día de hoy, no me sorprendería ver al Banco de México haciendo o tomando algún tipo de acción de política monetaria para tratar de defender al peso. ¿Con qué objeto? Pues que el peso y el tipo de cambio al rato no sea un detonador de inflación. Por cierto, hoy salió la inflación, salió por debajo de lo esperado. De momento no tenemos problemas de inflación, pero si tuviéramos permanentemente promediando 18.50, 18.70, eventualmente se convertiría en un problema por todo aquello que importamos y que desde luego le tienes que repercutir en el precio por el tipo de cambio, Lupita. Entonces, no me extrañaría ver al Banco de México ya sea subastando dólares de manera sorpresiva, es decir, saliendo al mercado a vender dólares con el objeto de mantenerlo bajo, o bien una acción mucho más profunda y que pudiera hacer subir la tasa de interés antes de que lo haga la propia Reserva Federal, que nos volviera a sorprender como lo hizo en Como febrero, lo hizo, ¿verdad? Ya. subiendo tasa .25 o .50. Aquí, ¿cuál es digamos que lo puede estar deteniendo al propio banco? Pues que cuando subes tasa de interés, aquellos que tienen crédito a tasa variable, concretamente el sector productivo, empresarial, etcétera, pues te estaría pagando un poco más de los créditos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo está evaluando, lo está considerando,
y bueno, insisto, no me extrañaría ver una acción de alza de tasas en México pronto, a fin de poder mantener una estabilidad cambiaria, Lupita. Oye, si alguien está pensando en comprar a lo mejor un auto a crédito o a lo mejor una propiedad o pedir un crédito en el banco, ¿es un buen momento? Sí, mira, la verdad es que, fíjate, ahorita que te dije el comentario, te dije que le pegaría sobre todo al sector empresarial, al Ujú. sector industrial, corporativo, etcétera, que la mayoría de esos créditos se otorgan a tasa, por ejemplo, TIE, la tasa interbancaria de interés de equilibrio, que es la tasa TIE, más un diferencial. Generalmente cuando tú pides un crédito como empresario, te dicen, bueno, pues las condiciones de este crédito son TIE más 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada que hay un aumento de tasa, lo que pasa es que la TIE sube. Entonces, esos créditos de tasa variable, si el Banco de México subiera la tasa, tu mensualidad se incrementaría un poquito, porque el alza no sería muy grande, sería de Ujú. 0.25, 0.50. El que esté pensando en comprar un automóvil, el que esté pensando en adquirir una casa con un crédito hipotecario, hay muchísimos créditos hoy a tasas competitivas incluso ya por debajo del 10%. En el caso del crédito automóvil, no tanto, pero en el hipotecario sí, Ujú. sí definitivamente hay tasas abajo del 10. Y además fijas, ¿no? Son a tasa fija. Entonces, quien nos esté escuchando, tenga mucho cuidado y que las condiciones del crédito sean a tasa fija. Entonces, si tú cierras tu hipoteca al 9%, independientemente de lo que haga la Fed o el propio Banco de México, tú ya sabes que tu crédito está al 9% y por contrato no te la pueden mover. Ujú. Entonces, qué bueno que me preguntas eso, porque pues, los que nos están escuchando en el auditorio, si van a hacer o van a contraer un compromiso crediticio, fíjense que la tasa sea fija. Ahora, si alguien te dice, te fijo la tasa en el 18%, pues evidentemente está muy ventajoso, ¿no? Pues es Claro, carísimo. es muy, muy caro. Entonces aquí los que están tronando los dedos pues son los empresarios, ¿no? Pues sí, sí. Y te digo, la verdad es que el propio banco lo estaría evaluando porque, mira, los norteamericanos son mucho más sensibles al aumento de tasa. Ellos deben todo, ¿no? Deben la casa, los coches nunca los compran, también los arrendan, casi nunca dejan de pagar hipotecas porque simplemente lo que van haciendo es van creciendo el tamaño de la casa, pero nunca terminan de pagarla porque se financian a 30 años. Muchas veces los contenidos de la casa también los deben. Entonces, cuando hay un incremento de tasa en Estados Unidos, la economía de ese país sí es muy sensible a los incrementos de tasa, porque no solo es el sector productivo o empresarial el que resiente estos movimientos, sino que son todos los hogares norteamericanos. No es el caso de México. En México la hipoteca está fija al 10 o al 12, el crédito del coche está fijo al 14 o al 16. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, o si alguien debe en alguna tienda de autoservicio departamental, son deudas al 40% o 50%, que es un absurdo de veras, Lupita. Ujú. Entonces, cuando Banco de México te sube 0.25% la tasa, pues a tu deuda cara, en este caso con los ejemplos que puse, no le pasa absolutamente nada. No somos tan sensibles a estos movimientos de tasa. Muy bien, pues estaremos entonces muy atentos. Juan Musi, muchas gracias, como siempre, que tengas un excelente día. Igualmente, Lupita, qué gusto saludarte como siempre. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Hasta luego. Muy Hasta buenos luego. días. Es Juan Musi, nuestro especialista en temas económicos y financieros. Y vamos ahora con